Muy buenas noches. Gracias al Señor por el día que nos ha dado, por su presencia. Aquí estamos para bendecir su nombre, para engrandecerlo, porque Él es digno de suprema alabanza. Estaremos orando por sus peticiones. Si tiene usted a bien darnos a conocer su petición de oración a través del chat, al finalizar este espacio, oraremos a Dios para un milagro. Póngase cómodo, es el momento para meditar en la palabra del Señor y también para exaltarlo, agradecerle por toda su bondad. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta célula Pay en Casa. Gracias, Señor, por lo que tienes preparado para nosotros hoy, para recibir tu palabra, Señor. Gracias por cada persona, por sus familias. Bendecimos sus trabajos, su entrar, su salir, Señor. Gracias, Dios Santo. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder reunirnos para alabarte, para adorarte y saber que tú siempre estás ahí, que tu presencia está en nosotros, que tú fluyes con poder y nos ministras, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Quita todo cansancio, distracción, obstáculo, sueño, y que a partir de este momento, Señor, todo nuestro ser se someta a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer en el libro de los Salmos el capítulo 27. Salmo capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy bien. Salmo capítulo 27. Dejamos un texto la semana pasada para meditar. San Marcos capítulo 12, versículo 30. Repitámoslo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Otra vez. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. San Marcos capítulo 12, versículo 30. Para esta semana, Job capítulo 22, versículos 23 al 25. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Muy bien, parece que fuera muy largo el texto, pero no. Póngale toda la atención al centro
de estos versículos. Al texto, el texto tiene un núcleo, la verdad revelada. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Volvernos a Dios. Alejarás de tu tienda, de tu morada, de tu casa, la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. La palabra de Dios respecto a nuestra prosperidad. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Este es el nivel o la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Listo? Muy bien, ahora sí repitámoslo. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Job, capítulo 22, versículos 23 al 25. Otra vez. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrá más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Job, capítulo 22, versículo 23 al 25. Ya viene el tiempo de la alabanza y las preguntas y respuestas. Habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios. Habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Si estás conmigo, Dios, nada me faltará. Nada nos falta, porque tú estás con nosotros, porque tú peleas por tu pueblo. Habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios. Habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios. Nada me faltará, 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 nada me faltará. Si estás conmigo, Dios, nada me faltará. Recibe adoración, recibe gloria, mi Rey. Es tu pueblo que te alaba, que te adora, que levanta un trono de adoración delante de tu presencia. Nada me faltará, 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 nada me faltará,
Vamos con preguntas y respuestas. Seguimos en el primer libro a los Corintios, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 4. La dinámica es muy sencilla. Hago la pregunta, Danilo lee el texto 2 veces y del texto leído sale la respuesta. Es prestar atención a la lectura del texto para poder responder. Puede responder inmediatamente ahí en el chat. Primera pregunta. ¿Qué no debemos hacer antes de tiempo? 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La pregunta, ¿qué no debemos hacer antes de tiempo? 1 Corintios 4:5. La respuesta, juzgar. No juzguemos antes de tiempo. Muy bien. Segunda pregunta, ¿quién aclarará lo oculto de las tinieblas? 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La pregunta, ¿quién aclarará lo oculto de las tinieblas? 1 Corintios 4:5. La respuesta, el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. El Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Tercera pregunta, ¿qué manifestará el Señor Jesucristo cuando venga? 2 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, la pregunta número 3, ¿qué manifestará el Señor Jesucristo cuando venga? 1 Corintios 4:5. La respuesta, las intenciones de los corazones, las intenciones de nuestro corazón. Y siguiendo en el mismo texto, viene otra pregunta. Según 1 Corintios 4:5, ¿qué recibirá cada uno? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La pregunta número 4, según 1 Corintios 4:5, ¿qué recibirá cada uno? La respuesta, la alabanza de Dios. La alabanza de Dios. Pregunta número 5. ¿Qué debemos aprender del ejemplo de Pablo y de Apolos? 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La pregunta 5. ¿Qué debemos aprender del ejemplo de Pablo y de Apolos? 1 Corintios 4:6. La respuesta, a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. Y la última pregunta, ¿por qué no debemos gloriarnos a nosotros mismos? 1 Corintios 4:7.
Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La pregunta 6. ¿Por qué no debemos gloriarnos a nosotros mismos? Primera de Corintios 4:7. La respuesta: porque todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Si no lo hubiéramos recibido, podríamos gloriarnos, dice la Biblia. Pero todo lo hemos recibido de Dios. Por eso no nos gloriamos a nosotros mismos. Esa es la respuesta. Muy bien, ya están calificados, excelente. A los que escribieron las respuestas, bien, por supuesto. Y en los que no alcanzaron, pues vamos a hacer el ejercicio la próxima semana. Continuaremos leyendo la Biblia y sacando respuestas a las preguntas que surgen de la lectura. Gracias por su generosidad, gracias por sus ofrendas. Que el Señor multiplique cada vez más al 100 por 1 sus finanzas y que nunca le falte ninguna cosa buena en su hogar y que su empresa, su trabajo sea prosperado. Ese dinero que estamos ofrendando, donando a la tesorería del templo es lo que la iglesia usa para la extensión del reino de Dios. Gracias por su generosidad. Ya viene Cristian para compartirnos la palabra del Señor. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir el mensaje. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y damos gracias a Dios porque podemos aprender siempre. Tenemos este mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros, donde Dios habla a nuestros corazones. Cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, viene una palabra rema para cada uno de nosotros. Podemos leer la Biblia muchas veces, podemos leer un texto muchas veces, pero cada día Dios trae un mensaje, una palabra nueva para cada uno de nosotros. Así que lo invito para que no se distraigan en estos minutos que vienen a continuación, para que seamos aprendiendo y para que pongamos sobre todo en práctica la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 28. Le voy a pedir el favor a Danilo que nos ayude leyéndola en la versión Dios habla hoy. Proverbios capítulo 3, versículo 28. No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy. Y leamos Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Yo sé que cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos sido exhortados, hemos sido tocados por la palabra de Dios, pero yo quisiera que este año que comenzamos, quisiera que este tiempo que tenemos nosotros hacia adelante, pensemos en cómo nosotros podemos ser un milagro para alguien. Piense usted y medite esto. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo, cuántas veces Danilo o ustedes han necesitado la ayuda de alguien? Muchas veces hemos hablado de este tema, cuántas veces hemos necesitado, cuántas de aquellas veces hemos tocado una puerta para que alguien nos haga un favor, ¿verdad? Sé que para muchos no es fácil, sé que para muchos es difícil, hay que vencer ese miedo, esa idea de que quizás nuestro amigo diga que no, a veces con la vergüenza en nuestro rostro tenemos que decir, amigo, ven, ayúdame con este tema o préstame este dinero porque me sucedió algo extraordinario y necesito de tu ayuda. Al final quedan muy pocas personas cuando hacemos una evaluación de cuántas personas podrían ayudarnos. Usted y yo creo que los contaríamos con los dedos de nuestras manos y sobrarían casi que dedos a la hora de hacer este recuento.
Pero siempre tenemos un amigo que nos ayuda, siempre tenemos un amigo que, aunque también tenga dificultades, nos pueda ayudar y tenemos la seguridad de que esa bondad de Dios la podemos ver en ellos. Y que qué bueno también sería que esa misma bondad la vieran otras personas en cada uno de nosotros. Y voy a traerles varios ejemplos que están escritos en la Biblia acerca de el obrar de personas que hicieron milagros, del obrar de los amigos que hicieron cosas extraordinarias. Y voy a traer en el primer punto la parábola del buen samaritano. Hablaba Jesús con las personas y les puso este ejemplo acerca de lo que es hacer el bien. Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37, lo vamos a leer, por favor, Danilo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Nota ustedes el hecho de que pasaron personas que pudieron, que tenían la capacidad, que tenían el conocimiento de ayudar a esta persona que fue atacada? El primero que pasó, dice la Biblia en el versículo 31, y es que descendió un sacerdote. ¿Creen ustedes que el sacerdote tenía el conocimiento de Dios y tenía la posibilidad de ayudar a esta persona que fue atacada? Yo creo que sí. Yo creo que esta persona que pasó por ahí, el sacerdote, y luego el levita que era una persona que conocía la palabra de Dios, que tenía un conocimiento de lo que era Dios para cada una de las personas, no tuvo ni el sacerdote ni el levita tuvo este sentimiento de ayudar a otra persona teniendo en su poder hacerlo. Pero al final fue el samaritano quien determinó ayudarlo, y no solamente lo ayudó sanando sus heridas, sino que lo montó en su caballo, lo llevó hasta la posada, sanó sus heridas y dejó un pago adicional para que lo pudieran atender. Hizo algo extraordinario. Él, el hombre que fue robado, el hombre que fue golpeado, que estaba tirado en el piso, necesitó la ayuda de alguien. Y recibió un milagro de parte de Dios a través de alguien, a través de la vida de alguien que decidió obrar de una forma especial. No solamente con sus palabras, porque le hubiera podido dar unas palabras y le hubiera podido decir: bueno, espero que te recuperes, espero que todo te vaya bien. Pero el samaritano no hizo esto. El samaritano lo que hizo fue obrar a través de su disposición para hacer el bien sobre esta persona que encontró herida, y Jesús les dijo: vayan ustedes y hagan lo mismo. No importa cuál es su cargo, no importa cuál es su conocimiento, no importa cuál es su ideología, sus creencias, lo importante es que nosotros podamos ser un instrumento en las manos de Dios. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y no podemos pasar por alto las necesidades que tiene nuestro prójimo. Siempre y cuando nosotros podamos ayudarlo, siempre y cuando toque la puerta, recuerden lo que leímos en Proverbios capítulo 3, versículo 28, no dejes para mañana la ayuda que puedes brindar hoy. No dejes que tu amigo se vaya de tu casa, de tu presencia, si tú puedes ayudarlo en ese instante. No dejes de hacerlo, hazlo en el momento en el que te piden la ayuda, hazlo en el momento en el que
alguien golpea tu puerta, porque yo sé que esa persona, antes de llegar hasta tu casa, antes de golpear, antes de pedirte un favor, tuvo que pasar por un proceso en el cual meditó mucho si hacerlo o no hacerlo, y confía en que tu bondad, tu conocimiento de Dios hace que puedas ayudar a ese amigo. Miren también lo que pasó en el segundo caso que vamos a leer, y es que Jesús sanó a un paralítico. Sé que usted quizás ha leído este pasaje donde dice la Biblia que llevaban unos amigos a un paralítico, la casa donde Jesús se había resguardado para enseñar la palabra de Dios, se había llenado de una forma tal que no había por dónde pasar, todo estaba cerrado, el paso a la casa estaba cerrado porque había tal multitud de gente que no había por dónde pasar, y dice que 4 hombres llevaban a su amigo paralítico. Ellos abrieron el techo e hicieron bajar al paralítico por el techo para que Jesús lo viera y tuviera un milagro. Miren la actitud de estos hombres, de estas personas que llevan al paralítico. Imagínense en primera instancia cargar a su amigo desde su casa de un lugar lejano, pero cargarlo, llevarlo hasta allá y encontrarse con la escena donde no había por dónde pasar. Los amigos pudieron haber dicho, bueno, lo intentamos, llegamos hasta este punto, no hay forma de pasar, hicimos lo posible, pero pues no se pudo más. Hasta aquí llegamos. Nos vamos a regresar para nuestra casa en el mismo estado en el que llegamos, porque no se pudo pasar. La actitud de ellos no fue esta. Hicieron algo adicional, que fue seguir transportando a su amigo, quitar el techo de la casa, con todo lo que implicaba quitar el techo de la casa y con todo lo que implicaba cargar a su amigo paralítico y bajarlo hasta donde estaba Jesús. Ellos hicieron algo extraordinario, y dice la Biblia que el paralítico regresó a su casa. Él se levantó y salió de ese lugar caminando. Sus amigos, Jesús hizo el milagro, ¿verdad? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate de tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia que él se levantó y se fue caminando de ese lugar. Pero ese obrar de Jesús fue movido por una cosa que dice la Biblia, y es que Jesús dijo que viendo la fe de ellos. ¿Viendo la fe de quién? De estas personas que hicieron hasta lo imposible por hacer un milagro para su amigo. Ellos movieron a Jesús por un milagro. Y está en el libro de San Marcos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Nota usted qué dice Jesús al ver la fe de ellos? ¿En qué se podía ver la fe de ellos? Primero que todo, la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero la fe es osada, la fe es atrevida. Se atrevieron estas personas a desbaratar la casa donde estaba, a quitar el techo. Seguramente después del milagro ellos tuvieron que dejar el techo como estaba antes. Tenían que ejercer una labor al ver la fe de ellos, porque como ya le hemos explicado en algunas oportunidades, la fe se tiene que ver. Se tiene que ver ¿en qué? En las obras. En las obras se ve que nosotros somos personas creyentes. Y al final termina diciendo la Biblia en Marcos capítulo 2, versículos 11 y 12, que él se fue de esa casa caminando. Leámoslo, por favor. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La ayuda de estos 4 hombres hicieron que Jesús obrara un milagro.
Yo sé que todos tenemos a alguien que puede mostrarnos el verdadero amor, la bondad de Dios, y que usted puede hacerlo todos los días, tener un acto de bondad para otra persona, donde usted quizás sea esa respuesta a la oración. Y miremos el tercer ejemplo de cómo Dios obra a través de otras personas, y es David contra Goliat. Dice la Biblia que se levantaron los filisteos contra el pueblo de Israel y los tenían sometidos, y se levantó un gigante que venía todas las tardes, mañana y tarde, y llevaba 40 días haciendo esto, y es hablando, retando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estaba atemorizado. Leamos el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este filisteo venía mañana y tarde a provocar, a atemorizar al pueblo de Israel. Todos estaban atemorizados, y en otro lugar de la escena de la historia estaba David. Sus hermanos estaban en la batalla, estaban ahí listos, eran hombres de guerra, estaban allá, pero David era un pastor de ovejas, y lo llama a su papá y le dice: David, venga acá, he preparado estos alimentos para que usted le lleve a sus hermanos, vaya, entrégueselos y revise cómo están ellos. Mírelos y venga y me cuenta cómo están sus hermanos. David toma la comida preparada por su padre, por su mamá, lo lleva a sus hermanos y los encuentra. Él va y los busca y le dicen: sí, allá están, y él va y les lleva a sus hermanos, pero sus hermanos lo ultrajaron, le dijeron: ¿usted qué viene a hacer por acá? Usted lo único que viene es a hacer, a mirar a ver qué es lo que está pasando, eso es mentira de que usted viene aquí a traernos esto. Pero David no puso cuidado, pero preguntaba y dice: bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede acá? Y le contaron, le dijeron: lo que pasa es que hay un gigante, y el gigante está diciendo esto, y lo veía y pasó eso, y David lo estaba viendo, y David pregunta: bueno, ¿y qué van a dar a aquella persona que los liberte de este gigante? Y le contaron toda la historia. Pero ninguno de los hombres de Israel se atrevía a pelear contra el gigante. Ni siquiera Saúl se atrevió a pelear con él, pero David le dice: no se preocupe, yo voy a pelear contra el gigante y lo voy a vencer. Leamos primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 y 33. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso por las palabras del gigante. Pero David, que no era un hombre de guerra, era un pastor de ovejas, dijo: no tengan miedo, yo voy a pelear. No fue una casualidad que David estuviera en este momento, pero no fue enviado a pelear. David no fue enviado por su padre a pelear por Israel. David vio el momento en el cual podía él entrar en escena y ayudar al pueblo de Israel, poniendo en juego su vida, y no solamente su vida, sino también el señorío sobre Israel o el señorío sobre los filisteos si llegaban a perder. Entonces David dice: no se preocupe, mi señor, yo voy a ir, yo voy a pelear contra el gigante, yo voy a hacer eso, voy a mostrar la bondad de Dios, voy a mostrar el poder de Dios que obra a través mío, y ustedes conocen cómo se desarrolla o cómo termina la historia al traer libertad, con la pelea que hubo, con la lucha que hubo, porque hubo una gran lucha. No fue una lucha cuerpo a cuerpo, sino una lucha con las palabras, porque Goliat atemorizaba al pueblo de Israel, pero David vino y dijo: yo te voy a derrotar, no vas a estar aquí presente, no vas a seguir haciendo, porque tú te atreviste a traer miedo, a retar al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, a Jehová el Señor, y por eso Dios te entregará en mis manos. Y miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 50 al 53. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él,
y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Qué historia tan impresionante es esta de David y Goliat? Podríamos estudiar las estrategias, el tema de las piedras, de cuántas escogió, de por qué lo dijo, pero hoy quiero que usted piense en el verdadero significado de la obra de David al derrotar a Goliat, y es que trajo sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, libertad. Osadamente David dijo: yo lo voy a hacer. Yo confío en Dios, yo tengo la confianza en Él, y Dios obró poderosamente en la vida de David para derrotar a este hombre y para libertar a su pueblo ¿de qué? Del temor, de la afrenta, del miedo, de la congoja, de la desesperación de todos estar ahí pendientes de qué era lo que pasaba en esta batalla. Yo sé que Dios obra en cada uno de nosotros, en cada creyente, en cada ser humano. Y la pregunta que tengo es, entonces, ¿quiénes son aquellos que deben imponer las manos para sanidad? Los creyentes, ¿verdad? Porque dice la Biblia en San Marcos capítulo 16, versículo 17 al 19. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes deben poner las manos sobre los enfermos? Los creyentes, los que creen en Jesús como su Señor y Salvador, los que creen en el nombre de Jesús, son los que deben imponer las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. ¿Y quiénes son los que deben llevar la palabra o las buenas nuevas de salvación a la humanidad? Usted como creyente, nosotros como creyentes somos los que debemos llevar esa palabra de Dios para todas las personas. ¿Y quiénes son los que deben enseñar el evangelio, las nuevas de salvación, la palabra de Dios que es alimento? Los creyentes, ustedes y nosotros que hemos creído en Jesús. ¿Quiénes deben entonces enfrentar también al diablo, a sus demonios, para que ellos suelten el botín, para que nosotros podamos tomar posesión de lo que es nuestro? Nosotros los creyentes. Y es que nosotros, ustedes y nosotros somos y debemos ser la respuesta a la oración de muchas personas aquí sobre la tierra. Muchas personas están orando por sanidad y yo sé que Dios es nuestro sanador, pero dice la Biblia que el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en su nombre, impondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Usted es la respuesta de Dios. Nosotros, la iglesia, somos la respuesta de Dios a las oraciones de muchos. Nosotros somos el milagro de Dios para la humanidad. Y Jesús lo dijo: ustedes son la luz del mundo, y ustedes son la sal de la tierra. También recuerden lo que dijo en la parábola del buen samaritano, y es: vayan ustedes y hagan lo mismo, ayuden a las personas. Quiero decirles que en este nuevo año, en este año que tenemos por delante, hablemos acerca de Jesús, hablemos acerca de la bondad de Dios, pero más importante es que nosotros con nuestro obrar, que nosotros con nuestra forma de ser, seamos instrumento en las manos de Dios y que esas personas vean en nosotros el favor de Dios. Usted puede ayudar a otra persona, ayúdela. Usted puede prestarle a un amigo, dice la palabra de Dios, y no pedirás prestado, sino que prestarás. ¿Nota lo que dice la Biblia? Que usted no va a pedir prestado, pero no se queda ahí el versículo. El versículo no termina y dice: no pida prestado, sino que preste. Préstele a otro, ayúdele a otro. Si el otro no le paga, usted cumple con la palabra de Dios, usted cumple con lo que la palabra de Dios dice, y eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Recuerde lo que dice el libro de Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. Él puede mostrar la fe, o cualquiera puede mostrar su fe por las obras.
Pero el que no tiene obras, dice la Biblia, que tiene una fe muerta, sin sentido, sin ningún sentido de ser. Así que mi invitación para usted que me está escuchando, usted que cree en Jesús como su Señor y Salvador, que usted que es un creyente, lo invito para que a partir de ahora busque ser el milagro de Dios, la respuesta de Dios para otras personas que han estado orando por el mover de la iglesia en estos tiempos que tanto lo necesita. El mundo necesita de ustedes, el mundo necesita de un obrar de los hijos de Dios. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos por un instante. Yo quiero orar por usted, quiero pedir a Dios para que, no por su necesidad, sino para que usted sea un instrumento en las manos, para que tenga esa fe osada, para que tenga esa fe atrevida, para que pueda ayudar a otras personas y para que usted sea el milagro que otros necesitan. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Señor, yo oro por cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Dios, que el poder, Señor, que obra poderosamente, Señor, a través de nosotros, actúe para un milagro, Señor, para que nosotros seamos la respuesta, Señor, para que podamos obrar de una forma sobrenatural, para que nosotros seamos la respuesta, Señor, que seamos un instrumento en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que tú avives tu obra, Señor, que tú avives, Señor, tu poder, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu poder no se ha escaseado, Señor, tu poder no se ha agotado, ni tu bondad, Señor, ha terminado, Dios, sino que en cada uno de nosotros, Señor, tu poder, tu bondad, Señor, actúe, oh Dios, para que seamos el milagro, Señor, que otras personas necesitan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y llegó el momento de que entonces oremos por cada una de las peticiones. Llegó el momento de que oremos por la necesidad que usted tiene. Recuerde que Dios es todopoderoso. Recuerde que Dios no es un Dios lejano que usted tiene que llamar para que Él venga y corra en su auxilio. No, Dios obra poderosamente en usted. Dios lo está escuchando y Dios hace un milagro. Así que vamos a orar por las peticiones, vamos a hacerlo con fe, con la determinación y sabiendo que Dios obra poderosamente en cada uno de nosotros. Amén, dice el Salmo capítulo 66, verso 19 y 20. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El Señor está atento a su clamor, atento a su petición. Recuerde, oramos al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Ore con fe, cierre sus ojos, dígale: Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, en mi posición de hijo tuyo, Señor, justificado, yo creo, Señor, en el poder de la oración y hoy te pido, Señor, por cada una de mis peticiones. Hoy, con la autoridad que tú nos has dado, ato todo espíritu de enfermedad, dolencia, diagnóstico, toda mentira del diablo, toda muerte prematura en mi vida, en mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret la echo fuera. Ato ese espíritu de enfermedad, ato ese espíritu de cáncer, de dolencia, toda inflamación, todo problema en las vías urinarias, en las glándulas, en la columna vertebral, en los tejidos. Alergia desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda cardiopatía, problema, Señor, neurológico, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va ahora mismo. El poder de la vida está obrando. Señor, tu palabra dice que tú has perdonado nuestras iniquidades y has sanado todas nuestras dolencias. Y creemos en tu palabra y tú lo estás haciendo en esta hora. Así, Señor, que gracias las personas que estaban enfermas, Señor, se ha ido el dolor, el síntoma ha desaparecido y pueden movilizarse, Señor. Hacen lo que no podían hacer antes. Gracias, Señor, por la sanidad. También oramos, Señor, por las peticiones financieras. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, lo que dice tu palabra en el Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creemos, Señor, en la abundancia. Creemos, Señor, que no vamos a mendigar. Creemos, Señor, que hay multiplicación. Tú bendices la obra de nuestras manos y tu palabra dice en Deuteronomio 8 que nos diste el poder para hacer las riquezas. Vamos a emplear, Señor, no vamos a prestar, Señor,
no vamos a pedir prestado, sino vamos a prestar. No vamos, Señor, a ser empleados, sino vamos a emplear y a generar mucho, Señor, mucho empleo y a bendecir familias en esta tierra. Gracias por los emprendedores. Gracias, Señor, por los que tú les has puesto, Señor, en su corazón el anhelo, el deseo para hacer empresa, para emprender en este 2025. Hay multiplicación. Y yo creo, Señor de la gloria, que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Padre, gracias por la abundancia, por la multiplicación. Oramos por las familias, por los matrimonios, por esas personas, Señor, que han decidido rendirse por el comportamiento de sus hijos, de sus esposos, de su esposa, por todo lo que está pasando en su casa. Declaramos bendición conforme al Salmo 112, Señor, familias bendecidas y poderosas en esta tierra, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Hemos orado creyendo que cada petición tú la respondes en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Delo por hecho, haga lo que no podía hacer antes, confirme y testifique lo que el Señor hoy ha hecho en su vida. Un abrazo para todos y que el Señor los continúe bendiciendo. Nos vemos en 8 días en nuestra célula Pay en Casa. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pay y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pay. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.